Una secuencia de algo que se le dio por nombre tiempo de cambios. Tiempo de cambios. Y todo ello porque simplemente somos muchos los que hacemos promesas el 31. ¿Solamente yo? Somos muchos los que hacemos promesas el 31. Es más, algunos con 12 uvas, otros con 12 espigas, otros que los cucos amarillos, ya son calzoncillos amarillos también. Le hemos entrado en un sentir de decir, con esto voy a cambiar todo, con esto voy a empezar a hacer todo, ¿cierto que sí? ¿Y cuántos hemos fallado? Por favor, ayúdeme, no soy solo yo. Pienso que alguna vez lo hicimos, y en el nombre del Señor que no se haya hecho. Pero sí compramos el Bristol por si acaso. A ver si de pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos muchas cosas, como decir, este año sí, este año va a ser. Y empezamos con ese sentir en nuestro corazón. Les decía que las estadísticas están dadas de que a mediados de febrero, ya todas esas promesas, todo lo que en un momento se dijo, se fue al piso. Y si pasan algunas circunstancias no tan buenas, pues peor, más rápido van a pasar. ¿Por qué? Porque lo primero que en un momento determinado, la primera semana que iniciamos tiempo de cambios, les decía que los verdaderos cambios no se logran gracias a nuestra fuerza de voluntad, gracias a que yo prometo, gracias a lo que yo hago, sino gracias a la fuerza de la gracia de Dios en nosotros. Los verdaderos cambios los hace la gracia de Dios, no tú y yo. No, por nuestro lado definitivamente no va a pasar absolutamente nada. Seguiremos prometiendo, este año no voy a tomar, este año no voy a fumar. Y seguiremos prometiendo, pero en mis fuerzas no voy a alcanzar nada. Es por la gracia de Dios en nosotros. Ahora, recuerden que la gracia de Dios nos cambia de adentro hacia afuera. La gracia de Dios nos cambia primeramente en mi corazón. ¿Para qué? Para que se reproduzca en nuestro exterior. ¿Cierto que sí? Entonces, ese es el sentido de la primera semana. La segunda semana, que fue hace 8 días, vimos que los verdaderos cambios no inician, no comienzan con mi forma de actuar, sino con mi forma de pensar. Ten en cuenta esto, no es mi forma de actuar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay algunas actuaciones que no son tan buenas. Entonces, ¿qué necesito? Empezar a tener cambios en mi mentalidad, en lo que es la forma de yo pensar las cosas. ¿Por qué no actuamos de la manera que queremos? Porque actuamos de la manera que pensamos. Y desafortunadamente eso trae muchas circunstancias a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo renovamos eso? Hace 8 días lo vimos. ¿Cómo cambiamos nuestra forma de pensar? Reemplazando las mentiras que ha metido el enemigo en tu vida y en la mía con la verdad de Dios. Reemplazando las mentiras que en un momento te ha metido el enemigo. ¿Por qué? Porque te dice, usted no cambia jamás. Es que árbol que nace torcido no se endereza jamás. Yo no sé si has escuchado alguna vez. Esas son mentiras del enemigo que dice, tú no puedes, tú no puedes. Sí, claro, tú y yo no podemos, pero tenemos la gracia de Dios y con la gracia de Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces cambia la perspectiva, ¿me doy a entender? Empezamos a cambiar completamente todo. ¿Cómo vamos a renovar eso? Cambiando las mentiras del enemigo, diciéndole, oh, no, mi hijo, es que usted definitivamente no, yo sí voy a poder, porque la gracia de Dios está en mí. Amén. Entonces, esos hábitos, ese resultado de los eventos en mi vida son el resultado de hábitos que hemos tomado. Yo les hablaba hace 8 días de que ustedes y yo tenemos unos hábitos ya comunes y corrientes. Yo me levanto, me baño los dientes, me baño, me visto, desayuno. Esos son hábitos que tenemos cada uno de nosotros. ¿Alguien los ha cambiado alguna vez? Son hábitos que están dados y que no te estoy diciendo que hay que cambiarlos. Pero hay unos hábitos que sí debemos de cambiar. Yo no sé si lo creyeron.
Hay unos hábitos que definitivamente hay que cambiarlos en tu vida y en la mía. ¿Cuántos lo creen acá? ¿Estoy por acá? Pégale un codacito al que tiene al lado, dígale despiértese porque lo que vine a escuchar es palabra de Dios. Así que en esta mañana acompáñenme a un texto que en un momento les digo en el inicio de esta serie, pero que definitivamente nos va a terminar de acomodar lo que Dios quiere para tu vida y lo que quiere para mi vida. ¿Les parece bien? Jeremías capítulo 13, versículo 23. Doy bienvenida a personas que nos visitan por primera vez, señálenlo con su mano levantada, si ahí nos visitan por primera vez, Dios me le bendiga, que el Señor me le consienta y el Espíritu Santo le llene cada día más. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Dios te bendiga, hermano, qué bueno que esté aquí en casa. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, qué bueno. Dios añade a los que han de ser salvos a su reino y a su casa. Bienvenidos. Pastor, ¿qué clase de iglesia estamos? Es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Para qué nombres? ¿Para qué? No, es la iglesia donde en cierta manera el Espíritu Santo de Dios nos llena de su gracia, de su amor y su misericordia. Amén. Así que bienvenidos y al final nos regalan unos minuticos con Araceli, por favor. Araceli le regala un minutico para que pueda darle el inicio a la iglesia. ¿Lo tenemos ya? Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así ustedes pueden hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Interesante. Dígale al que tiene al lado, empecemos a hacer el bien. ¿Qué le dijo? ¿Qué le contestó? Nada, ¿cierto? Dígale, hagámoslo. Hagámoslo. Que mire que es interesante Jeremías lo que está tratando de empezar a decirnos. ¿Qué me está diciendo? Tú no puedes empezar a hacer el bien si tienes el hábito de hacer lo malo. Tú no puedes cambiar, escuchen bien, a decir voy a hacer el bien acostumbrado, teniendo un hábito completamente de hacer lo malo. Y yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra. ¿Cuánto lo creen? Es Dios el que a través de Jeremías le está diciendo, oiga, ¿cómo puedes hacer el bien si venimos haciendo los hábitos malos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer? Cambiar de hábitos. Cambiar los hábitos que en un momento corresponden a mi vida. Porque lo que sí te digo es que ya Dios lo hizo todo por ti y por mí. Bueno, para 3 nomás, yo pensé que habían sido más, pero bueno, Dios ya lo hizo todo por ti y por mí. Si tú estás habituado a hacer lo malo, por lo tanto no podemos experimentar verdaderos cambios y seguir practicando malos hábitos como tal. La semana pasada hablábamos de algo, iglesia, cómo iniciar los buenos hábitos. ¿Cómo iniciar los buenos hábitos? Te quiero decir en esta mañana, es imposible hacer lo bueno, tener un cambio verdadero, si no paras de hacer malos hábitos. Y a eso nos llama el Señor en esta mañana. ¿Cómo cortar con malos hábitos? ¿Cómo empiezo a cambiar esos hábitos que en un momento tengo que sé que son complicados y que me daña mi vida espiritual, para que el Señor me ayude a cambiarlos por un buen hábito para la gloria de Dios? ¿Cuánto lo creen? Tenemos un ejemplo, ¿no? Daniel tenía un hábito bien especial. ¿Cuál era el hábito de Daniel? Orar 3 veces al día. Y eso trajo una recompensa y beneficio a su vida. No sé si lo crean. Pero también tenemos otro ejemplo, Sansón. ¿Cuántos recuerdan la historia de Sansón? ¿Cierto que sí? Ojo, desde antes de nacer fue escogido, fue delegado por Dios para hacer la obra de Dios. ¿Cierto que sí? Nos dice la Biblia que él fue desde antes de nacer escogido por Dios. Pero ¿cuál hábito tenía? ¿Cuál mal hábito tenía? Las mujeres. El mal hábito de las mujeres. Y permítame decirle, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en su vida?
¿Qué pasó en lo que en un momento determinado nos habla la Biblia? El hábito, en cierta manera, puede hacer la diferencia en tu vida. ¿Por qué? Porque Sansón tenía todo para ser un siervo de Dios grande y poderoso. Pero con ese mal hábito que tenía, a lo último le toca sin ojos, porque recuerde que le sacaron los ojos, en un estado lamentable para un hijo de Dios, decirle: Dios, dame la última fuerza para cumplir tu propósito en mi vida. Y lo que hace en cierta manera es que Dios le da la fuerza y tumba las columnas y se cae el tejado y mata a todos los que en un momento tenía que matar, pero murió también él. Con esto te estoy diciendo, un mal hábito te puede llevar a acabar tu vida. No sé si lo entendieron bien, pero bueno. Hay un primer principio que te quiero dar a entender en esta mañana. Y son principios que en un momento están allí en la palabra del Señor y por supuesto necesitamos que el Señor nos recomiende bien para poderlo hacer. Y lo primero que tengo que enseñarte es un ciclo. Hay un ciclo de los hábitos. ¿Cómo se forman los hábitos? ¿Cómo formamos nosotros un hábito? Y el primer ciclo es el estímulo. Ojo con lo que en un momento estoy diciendo. El estímulo es como el disparador, como el detonador de los hábitos. Es algo que tú ves, es algo que tú escuchas, es algo que tú sientes, es algo que tú hueles, es algo que tú percibes y que fomenta el hábito que tienes y que estimula el hábito que tienes. O sea, hay algo que de pronto tú haces y sabes que no está bien. Pues hay un detonante. ¿Cuál es el detonante en cierta manera? El estímulo. Cuando tienes ese estímulo, inmediatamente, ¿qué haces? Alimentas ese hábito como tal. El segundo es el deseo. Cuando tienes el estímulo en ti, ¿te lleva a qué? Al deseo. ¿Cuál es el deseo? Pues en un momento querer hacer lo que en un momento quieres, es sentirte como placentero. Ese deseo, ese sentido del deseo, una vez que el estímulo te lleva a eso, inmediatamente te lleva a tener ese deseo y lo quieres alcanzar, lo quieres obtener, y en cierta manera el deseo siempre te motiva a actuar a la siguiente paso, que es una respuesta. Yo quiero una respuesta. ¿Por qué? Porque en cierta manera ese es el ciclo como tal. Y cuando ese ciclo está en tu vida, inmediatamente viene el sentido de el hábito. ¿Por qué? Porque lo primero es el estímulo, lo segundo es el deseo, lo tercero es la respuesta y finalmente caes en la recompensa. Pastor, démoslo masticadito. ¿Por qué no me lo dibuja con plastilina a ver si de pronto? Claro, por supuesto. ¿Cuántos aquí recuerdan que estábamos en la cocina de la casa y pasaba el que vende los helados? ¿Qué era lo que hacía el heladero? ¿Qué era lo que hacía? Las campanitas. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sí lo recuerdan ahora sí? Le estoy colocando un ejemplo para que las campanitas, ¿cierto que sí? ¿Y qué tú hacías en la cocina? Un estímulo. ¿Y qué haces cuando tienes ese estímulo? Sales corriendo. Un deseo. ¿Me doy a entender? Y permítame decirle, ¿cuántos corríamos detrás del carrito de los helados? ¿Cuántos corríamos? Porque ya iba bien adelante, ¿no? Y ya corríamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitaba ¿qué? La respuesta. Esa respuesta que en un momento viene. Porque lo que quiero es la recompensa. Un helado. Y yo te digo algo, cada vez que escuchábamos las campanitas, empezaba eso dentro de nosotros. Amén. Ahora sí lo doy a entender bien. Ahora, este ejemplo es bastante inofensivo, ¿cierto que sí? Colócalo en el hábito que en un momento tienes. Y es lo mismo, es lo mismo. Entonces, si tienes un inconveniente, permítame decirle, con el sentido del licor como tal, empieza ese sentido de, como ese deseo interno, como ese estímulo que quieres apagar dentro de ti. Y ese deseo te lleva a que de pronto hay una gallada de amigos que
te llaman y te silban y te dicen, vamos, y claro, por supuesto viene la respuesta. Al otro día no te acuerdas. ¿Sigo por acá? Al otro día lo que dices es, no vuelvo a hacerlo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve si vuelves al mes, a los 2 meses a hacer lo mismo? Porque ese es el ciclo de los hábitos, cuánto lo creyera. Ahora, así se puede aplicar en todas las cosas, en todo el sentir como tal. Recuerden que en un momento ese estímulo nos lleva a que simplemente sea satisfecha mi carne, muchas veces yo, mi ego, mi todo lo que en un momento corresponde. Ahora, ¿cómo rompes ese mal hábito? ¿Cómo empezamos a romper ese mal hábito? ¿Cómo romper el círculo? ¿Cómo romper ese ciclo? Lo primero es que tienes que ver el origen. Tienes que ver la raíz. Mucha gente ataca el comportamiento. Entonces empiezo a generarse el resultado. No hay nada que hacer con el resultado. Yo tengo que empezar a tener el concepto del inicio como tal. ¿Qué es lo que me está motivando a eso? ¿Cuál es mi emotividad para hacer eso? Entonces tengo que atacar el estímulo. El estímulo como tal. Si tú quieres cambiar tus hábitos y quieres romper con tus malos ciclos, tienes que tienes que terminar el estímulo en tu vida. Así que el primero principio que te voy a dejar en este momento es: elimina el estímulo. Elimina el estímulo. Si tú quieres romper un mal hábito, debes de eliminar los factores que estimulan ese mal hábito. Proverbio nos dice: no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. No te creas sabio, obedece al Señor, que Él te ayuda a apartarse de lo malo, de las cosas malas. ¿Cuánto lo creen? Dile a la persona que te tiene al lado: aléjate de él. No, de él no, aléjate del mal. Aléjate del mal, aléjate de los factores que estimulan tus malos hábitos, aléjate de aquellos que están estimulando ese mal hábito. Ahora, hay 4 factores que promueven y estimulan esos malos hábitos. El primer factor, y es bien importante, iglesia, es bien importante tener en cuenta esto, porque a pesar de que es muy normalito, como diciendo, eso lo sé, son muchos los factores que en un momento me llevan a caer. El primer factor es el lugar. El lugar. Yo te coloco un ejemplo. Si tú tienes problemas con el alcohol, ¿qué estás haciendo en un bar? No sé si me dio a entender. Si tú tienes un problema con el juego, ¿qué estás haciendo pasando al pie de un casino? Si tú tienes un problema cualquiera con un hábito que tienes, ¿por qué estás frecuentando el lugar donde está ese hábito? Entonces, el primer factor que tienes que empezar a romper de tu vida es el lugar. Mire, es importante, y aquí hago un paréntesis, en la Santa Cena nosotros usamos el vino, pero una de las cualidades que tiene el vino de la iglesia es que no tiene licor. Porque si hay un hábito en alguno de los hermanos, nosotros no vamos a estimularlos a que, pastor, otro vinito. Porque eso es lo que hay que romper, el estímulo que me lleva ¿a qué? A frecuentar lugares, a frecuentar esos momentos en los cuales ustedes y yo vamos a caer, vamos a tener esa circunstancia. Permítame decirle, ese momento, ese lugar estimula mi mal hábito. Entonces si elimino ese estímulo, voy a desactivar el gatillo para yo caer en la tentación, para yo caer en ese hábito. Pero hay un segundo factor. El primero es ¿qué? El lugar. Hay un segundo factor: tiempos. El segundo factor son tiempos. Hay ciertos momentos durante el día que muchas veces promueven esos malos hábitos. Te coloco un ejemplo. Aquella persona que de pronto ve pornografía.
Permítame decirle, no lo va a hacer a la hora del desayuno porque está su familia sentada. No lo va a hacer a la hora del día porque simplemente hay actividad en casa. ¿A qué hora lo va a hacer? Cuando saben que no hay nadie. Cuando sabe que en un momento determinado está todo completamente callado. Tiempo. Hay unos tiempos en los cuales ustedes y yo debemos de tener cuidado. Alguien decía, mente desocupada, taller de Satanás. Y lo que te estoy tratando de decir es que hay que contrarrestar esos momentos. Si yo veo que tengo problemas con ese mal hábito, yo no permito que lleguen esos tiempos, esos momentos para yo caer en ese hábito, sino coloco de mi parte para que se rompa de una vez y para siempre, con la ayuda del Señor. ¿Sigo por acá? Le coloco un ejemplo. David, ¿cuántos recuerdan la vida de David? La vida de David era rey, ¿cierto que sí? ¿Y qué tenía que hacer el rey? Adelante de toda la cuadrilla para ir a la guerra, ¿cierto que sí? Ese era el sentir del rey como tal. Adelante diciendo, vamos a luchar. Pues un día dijo, no, yo me quedo rascándome el ombligo aquí en la cama. Lo que pienso, lo que percibo, es que ya había visto por la terraza a la otra allá. Ya lo había visto. Y dijo, hoy me quedo. Y sí se quedó. Y se asomó a la terraza. ¿Y qué vio? Tiempo. Cuando tú y yo sabemos que tenemos que hacer cosas y no las hacemos. ¿Para qué? Para caer en eso que me satisface en muchas ocasiones. Tengo que empezar a romper con esos momentos, ese tiempo en el cual yo debo luchar para decir, no los voy a permitir. Porque si permito el tiempo, inmediatamente voy a caer. Yo no sé si lo creyeron. Hay un tercer factor. Entonces, el primero es ¿qué? El lugar. El segundo es ¿qué? Tiempo. Tercer factor, el factor del ánimo, el estado de ánimo. Hay algunos estados de ánimo muchas veces que promueven los malos hábitos. Escuchen bien, algunos factores más conocidos que promueven esos malos hábitos. Hambre. ¿Cuántos han tenido hambre acá? Pero hambre de verdad. Pues yo conozco uno, Esaú. Dijo, ¿de qué me sirve mi primogenitura? ¿Para qué me va a servir eso? Se la vendo. ¿Por un plato de qué? De lentejas. Entonces el hambre, una persona con hambre es vulnerable a romper malos hábitos, a romper en un momento esos hábitos que tiene, esos hábitos que en un momento están allí. Hay personas que en un momento determinado con hambre se vuelven violentos, se vuelven iracundos, se vuelven impacientes. Un hombre con este factor muestra una debilidad grande. Y por supuesto tengo que luchar contra eso, mi estado de ánimo. ¿Aló? Un segundo factor aquí es la ira. ¿Cuántos han tenido ira? Ahora, no estoy diciendo que no tengamos malos momentos, mal genio. ¿Cuántos los podemos tener? Pero no permita que llegues a la ira. Porque recuerde a Moisés, preparado para ser faraón. Fue preparado 40 años, ¿para qué? Para sucesor del faraón de Egipto. Pero hay algo en su sangre que decía, yo no soy de Egipto, yo soy de Israel. Y un día vio peleando a dos y vio que en un momento le estaban pegando a su hermano israelita. ¿Y qué hace? Con su ira, ¿qué hace? Va y lo mata. Eso le costó 40 años de exilio, 40 años de estar por allá, de pastor, de otras cosas diferentes a lo que Dios lo había llamado. Cuidado con la ira, porque es un detonante a lo que es en un momento determinado tu estado de ánimo. Y cuando permites que eso pase, inmediatamente va a traer consecuencias a tu vida. Otro detonante, la soledad. Permítame decirle, ese estado de ánimo
es bien peligroso. No sé si lo creyeron. Es bien peligroso. ¿Sí lo creen o no? ¿Y por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque mi hermano amado, se lo coloco con un ejemplo. ¿Qué hizo Elías después de matar a 400 y que en un momento determinado una mujer estaba siguiéndolo para matarlo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Su estado de ánimo decayó tanto que le dijo a Dios, llévame, o yo mismo me. Ten en cuenta en un momento, ¿hasta dónde nos puede llevar el estilo de la soledad? Pero había matado 400 antes él solo. Pero los estados de ánimo nos pueden hacer cambiar muchas veces nuestro estado también. ¿Me di a entender? Pégale un codazo al que tiene al lado y que le despierte de paso y escuche lo que está diciendo. Entonces la soledad también. Y un cuarto, el cansancio. Muchas personas cuando están cansadas son más vulnerables. Entonces, esos factores tienen que tratarse, tienen que evitarlos, tienen que minimizarlos en tu vida porque van a hacer que tengan más propensión a los malos hábitos y va a ser más difícil que puedas creer o crear unos buenos hábitos. Todas esas cosas tengo que empezar a tratarlas. Dios no puede tratarlas por ti. Dios ya lo hizo todo por ti. Tú tienes que colocar tu parte, ¿para qué? Para que en un momento tu vida sea cambiada y transformada por la gracia que Dios colocó en tu vida. No sé si me debe entender. Ahora, hay un factor más. Son las personas. Hay personas que van a fomentar malos hábitos. ¿Cuántos lo creen acá? Pero hay personas también que van a fomentar buenos hábitos. Estudios han comprobado que tú tienes una inclinación a tener los hábitos de las personas que te rodean. Y si las personas que te rodean tienen malos hábitos, estás en peligro. En peligro. Hace 8 días les decía, el que anda con el obeso tiende a tener obesidad. Pastor, ¿tengo que dejar al gordito? No, no es eso, no es eso. Permítame decirle, son muchas las ocasiones en cual el hábito de él, mal hábito, es comer por el sentido de lo que tiene en su momento, es comer algo. Si tiene ira, si tiene lo que sea, es comer, comer. Y si tú estás al lado, ¿qué haces? ¿Me di a entender? Entonces, por eso, en cierta manera, tú debes de ser influencia en la persona, no esa persona ser influente en mí. Pero cuando te rodeas de personas que tienen malos hábitos, se te van a pegar. Es más, cuando tú te rodeas con personas que tienen el hábito de orar, vas a terminar orando. En cualquier momento vas a tener, pero yo no sabía orar, pero porque estuviste alrededor de esas personas, terminaste orando para la gloria de Dios. Los hábitos son de esa manera, ¿cuántos lo creyeron? Ahora, ¿por qué es tan importante hacerlo en el sentido familiar como tal? Porque es importante que lo tengamos en cuenta. Todo lo que yo percibo en mi casa se me va a quedar acá y acá. No sé si lo creyeron. Todo lo que en un momento yo vea en mi casa, yo vivo en mi casa, se queda acá y acá. Y ahí inmediatamente eso en cualquier momento sale a relucir, para bien o para mal. Porque si yo estoy recibiendo malos hábitos desde mi casa, por supuesto lo voy a ver. Yo les he dicho siempre que nos causó mucha curiosidad con mi esposa un día que estábamos ahí en el multicentro. Había una plazoleta grande afuera, ya pues la hay, pero ya no tan grande y todo. Y permítame decirle, había una familia, habían como 15 personas en una mesa grandísima que habían unido. Y estaban tomando allí, no le vi nada de malo, pero lo que sí vi es que había un niño como de 8 meses que gateaba por toda la mesa. Y cada vez que llegaba una copita y era por toda la mesa. Y no sé, el papá, la mamá, en vez de decir, oiga, no, ¡ay!
tan lindo el niño, así va a ser. ¿Me doy a entender? ¿Cómo creamos nosotros desde casa un mal hábito? Ahí empieza definitivamente. Entonces la semana pasada vimos que Proverbios dice, camina con sabios y serás sabio. Oiga, tú te conviertes en las personas que te relacionas, en las personas que en un momento están a tu alrededor. Y esto es algo clave a la hora de romper los malos hábitos. Muchas veces para romper malos hábitos tienes que dejar relaciones, amistades, personas que te frecuenten. Y alguien me decía hoy, ahorita en el primer culto, eso duele. Eso duele. No vayan a decir, el pastor dijo que la dejara, así que chao. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando tú y yo decidimos ser uno en Cristo Jesús, permítame decirle, hay muchas cosas que están a mi alrededor que tienen que salir. No era para acá, pero bueno, por si acaso. Hay que empezar de esa manera. Ahora, ¿el primer principio cuál fue? No, recuerden, el primer, yo dejo 2 principios hoy, pero el primero, todo el resto es oiga, luche contra el estímulo. No luches con lo que en un momento estás desarrollando, no, el estímulo. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que en un momento? Coloco otro ejemplo para que lo vea. ¿A cuánto les gusta el tejo? ¡Ay, qué santidad! Dios mío. ¿A cuánto les gusta tirar la piedra? A ver, ¿a quién? ¿Es bueno o no? Eso no tiene nada de malo. ¿O sí? No, eso es un deporte. Es más, ya lo van a volver olímpico, ¿cierto que sí? O sea, no tiene nada de malo. ¿Qué es lo malo? Lo que hay alrededor. Y si yo no estoy bien afirmado, si yo no tengo bien sustentado lo que en un momento soy en Cristo, no vaya. ¿A cuánto les gusta el billar? Cuando quiera los atiendo. O sea, ¿cuál es el sentido acá? El lugar, el ambiente, lo que en un momento se mueve alrededor. Normalmente es, ¿a cuántas? A 21, listo. ¿Y qué? Petaco, ¿o no? Ahora es pipona. No, o sea, tenga en cuenta en un momento, ya me estoy dando a entender, o sea, evita el estímulo, lucha con el estímulo. ¿Por qué? Porque muchos estábamos en la casa, tranquilos, dichosos allí, y pasaron los amigos y ese sonido ya sabía que era rumba, trago o no. ¿Cierto, Sebastián? No. O sea, ese sonido era muy normal en tu vida, en la mía. Ese silbido era algo normal. ¿Por qué? Porque ya me traía el estímulo. ¿Y qué hacía yo? Ya estaba empijamado, ya estaba acá. ¿Y qué pasó? Cuando tú contrarrestas el estímulo, vas a evitar caer en más malos hábitos. Entonces, ese es el primero. Y el segundo principio, recuerden, el segundo principio que les quiero dejar, cambia tu perspectiva. El primero es, elimina el estímulo. Y el segundo es, cambia tu perspectiva. Colosenses, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 3. Versículo 1 y 2. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? En algunas Biblias dice el anunciado. ¿Cómo dice en su Biblia? Sí, en la parte de arriba, ¿qué dice? En la mía dice, la meta del cristiano. ¿Cuántos cristianos hay acá? ¿Y cuántos vamos hacia la meta? Entonces esta palabra es para ti y para mí. ¿Lo creyeron? Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, ¿cuántos los hemos hecho acá?
Ay, Dios mío. Estoy perdiendo como el tiempo yo. ¿Cuántos hemos resucitado en Cristo acá? Dios santo. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en dónde, en las de la tierra. Cambia la perspectiva. Lo primero, escuchen bien, elimina el estímulo, elimina eso. ¿Por qué? Porque eso me trae muchas veces consecuencias. Escuchen bien, eso es muy importante. Yo tengo que cambiar la perspectiva, porque si quieres cambiar los malos hábitos, tiene que cambiar la perspectiva. No podemos cambiar y romper malos hábitos si tenemos una perspectiva carnal, terrenal. Eso es imposible, es imposible. Ustedes y yo ahora pertenecemos al reino de los cielos. Y mientras eso está pasando en tu vida, en la mía, permítame decirle, vamos en proceso de santidad para la gloria de Dios. No sé si lo creyeron acá. Ahora la gran pregunta que muchos nos hacemos el día de hoy es, ¿por qué es tan fácil un mal hábito? ¿Y por qué tan difícil un buen hábito? ¿Por qué es tan fácil un mal hábito? ¿Por qué en un momento determinado viene ese mal hábito inmediatamente? Porque la respuesta es muy sencilla. El mal hábito le recompensa inmediatamente, pero trae consecuencias a futuro. Ojo con lo que estoy diciendo. Un mal hábito te recompensa inmediatamente, ya, pero te trae consecuencias adelante. Ojo, se lo voy a poner de otra manera. Ese mal hábito te trae un buen momento en el instante, pero un dolor de cabeza más adelante. Yo no sé si me dio a entender ahora sí. ¿Me doy a entender? Ese es el mal hábito. Ese es el sentido del mal hábito. ¿Cuál es la diferencia con el buen hábito? ¿Cuál es la circunstancia? Oiga, que es una disciplina, que requiere esfuerzo. ¿Cuántos lo creen? Requiere un esfuerzo ahora, el ya, para tener un futuro asegurado en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Ten en cuenta, un mal hábito, recibo lo que quiero ya, pero las consecuencias vienen adelante. Pero un buen hábito, tengo que esforzarme, tengo que colocar de mí, tengo que tener una disciplina para ver mi futuro asegurado en Cristo Jesús. Es la diferencia entre un buen hábito y un mal hábito, iglesia. Y eso es lo que tenemos que empezar a luchar ustedes y yo. Yo quiero que el Señor me cambie los hábitos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque definitivamente hay unos hábitos malos que me están definitivamente dañando mi vida y mi caminar. Yo no sé si lo creyeron. Ahora, en esa perspectiva, si tú quieres tener buenos hábitos, ¿cuántos lo quieren tener? Finalmente interrumpe la acción. Interrumpe la acción. Santiago capítulo 1, versículo 21. Si alguien lo encuentra, por favor, me lo lee. Santiago 1, 21. ¿Lo encontró alguien? Por favor, Andrés. Por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Se lo digo en otras palabras. Quiten todo lo malo de su vida para que se implante lo que viene de parte de Dios por su gracia. ¿Cuántos lo quieren? Quiten todo lo malo, porque no se va a revolver. Permítame decirles, no, Señor, coja este medio corazón y yo arreglo el otro medio. No va a servir, no va a servir. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere completa tu vida, que camine para la gloria de Dios. Yo no sé si lo creyeron.
todo lo que sea malo, y creo que está bien clara la palabra, todo lo que sea malo, no hay mucha revelación, ni tengo que ponerle interpretación y vamos a ir al hebreo, no, me está diciendo claramente Santiago, claramente, si hay algo malo en tu vida, quítalo. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? Dígale al que tiene al lado, eso duele. Eso duele. No sé si lo creyeron. Eso muchas veces va a doler. Pero si está para bien de mi vida, yo lo hago. Y ahí sí voy a tener cambios sin cucos amarillos, sin 12 uvas y sin nada de eso, sino que verdaderamente cambios por la gracia de Dios en mi caminar. Sigo por acá, iglesia. Mire, es imposible tener una vida positiva con hábitos negativos. Y yo te quiero que escribas esto. Los hábitos que tienes hoy determinarán en quién te convertirás mañana. Los hábitos que tienes hoy van a determinar en quién te vas a convertir mañana. Por eso tengo que luchar contra esos hábitos. Ahora, muchos estarán pensando, ¿cuál será? Ustedes y yo lo sabemos. ¿No era para acá? Ustedes y yo lo sabemos. Hace 8 días les decía, no arranquen con 10, arranquen con uno solo. Arranquen con uno solo. Que ustedes y yo sabemos que es que más daño me hace. Es el que más daño me hace. ¿Cuántos lo creen? Si en un momento determinado tu problema es con las faldas, mi hermano amado, recuerde las faldas, ¿no? O sea, cualquier escoba, ¿cierto? O el ventilador viejo, ¿cierto? Se queda ahí pegado, ¿cierto? Que sí. O sea, cuidado. Porque si ese es el problema del hábito tuyo, vas a tener que luchar contra eso. ¿Y cómo es la lucha contra eso? De la mano de Dios. De la mano de Dios. Porque permítame decirle, el diablo le va a colocar unas bien piernonas al frente. Unos espíritus piernos. Para que continúe con ese mal hábito. Por eso te estoy diciendo, o es de parte del enemigo, o lo cambias por la gracia de Dios para hábitos buenos en tu vida y en tu caminar. Ahora, muchos dirán, no, pastor, estoy cansado, estoy agotado de no puedo, no he podido contra eso. Es que por más que lo hago, yo les dije claramente, tú no vas a poder. No luches más en tus fuerzas, no lo hagas más por ti. Hágalo porque tienes la gracia de Dios, que con ella sí podemos, que en Cristo Jesús. Hágalo cuando tengas el fortalecimiento de saber que Él está conmigo. Isaías 40:29. Isaías 40:29. ¿Alguien está de pronto cansado diciendo, no he podido cambiar? Vas a apuntar esta palabra, 40:29. Él da fuerzas al cansado. ¿Sí lo creen acá o no? Él da fuerzas al fatigado. Y el que no tiene fuerzas, ¿qué? Le aumenta el vigor. ¿Pero quién es? Él. No yo. Porque más nos cansamos. Y entonces un día no vuelvo a la iglesia. Porque no pude, no cambié. No, es que tú no vas a cambiar. Es la ayuda del Señor en mí la que me va a ayudar a ser transformado para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a romper con esos malos hábitos? ¿Cuántos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar lo que me estimula. Aquello que me está estimulando a hacer eso. Ya le dije lo que continúa, pero si voy con el proceso, me voy a chocar porque no voy a dar con la raíz, que es el estímulo. Recuerden que el estímulo es, yo quiero el helado. Y sonó la campanita. Depende de ti si salgo corriendo o digo no, porque echo más panza. Vamos a cambiar nuestra perspectiva.
esa perspectiva. Y ten en cuenta, no voy a tener un pensamiento, una perspectiva, una visión cortoplacista el día de hoy. No, de la satisfacción, del placer, porque ya sabemos que los malos hábitos son fáciles de desarrollar. Esos malos hábitos vienen como si nada. Esos hábitos, o sea, se vienen y se pegan de una manera tan especial de que no tengo necesidad de nada. No, ustedes y yo vamos a tener que luchar para obtener los buenos hábitos. Y eso sí es una lucha. Pero ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo y la gracia de Dios, que con ella es suficiente para empezar y declarar que el año 2025 llegaron las bienaventuranzas, porque yo cambié los hábitos para la gloria de Dios y ahora son buenos para su caminar y su gloria. No sé si lo creyeron, iglesia. Así que vamos a luchar por eso. Amén. Ponte sobre tus pies y oremos en esta mañana dándole gracias a Dios por la serie, por su palabra, ¿cierto que sí? Le decía a alguien que esto nos lo regaló el Señor en agosto del año pasado, y yo le preguntaba, ¿para cuándo es esto? ¿Para cuándo es esto? Y simplemente todo tiene su tiempo. Y yo pienso que llegó el tiempo de decirle, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame definitivamente, porque solo no he podido. Solo sigo en mi palabrería, en mi decir no más. Pero lo que necesitamos es pasos de fe, porque los pasos de fe los bendice Dios. Los pasos de fe los bendice el Señor. Y ustedes y yo hemos venido acá como pasos de fe para que Dios nos bendiga. Y lo que vamos a hacer de aquí en adelante es decirle, Señor, ayúdame a que ese mal hábito sea transformado con tu gracia por un hábito de bendición para mi vida, para mi casa y mi familia. Señor, yo te doy gracias. Tu bendita palabra viva y eficaz siempre, Señor. ¿Cómo no, Padre Celestial, poner el sentir a ella si lo que deseas es lo mejor? Nosotros empezamos diciendo que tú tienes el querer como el hacer de las cosas buenas, agradables y perfectas tuyas para cada uno de nosotros. Pero Padre Celestial, se nos pegan ciertas cosas, vienen y se avecinan nuevas cosas, Señor, y muchas veces vamos relegando lo que es bueno, agradable y perfecto, y lo vamos colocando en los hábitos malos que simplemente el mundo o las circunstancias me llevan a hacer. Yo te pido en esta mañana, Señor, que haya quedado firme esa palabra en nuestro corazón. Nosotros no podemos cambiar solos. Nosotros con nuestra palabrería jamás vamos a ser capaces de dejar algo. Nosotros necesitamos ayuda, porque los que venimos hasta aquí, hasta tu casa, es simplemente porque tenemos enfermedad, Señor. Y esa enfermedad la curas tú. Esa enfermedad la llenas tú desde lo alto, porque llenas nuestro corazón, llenas nuestro ser, Señor, y empiezas a ser esa nueva criatura que soy en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque lo que iniciaste este año ya empieza a dar frutos, buen Dios. Porque mi Rey poderoso, si iniciamos verdaderamente con ese sentir, Padre Celestial, los frutos los aseguras tú, las bendiciones las aseguras tú, y las bienaventuranzas van a llegar porque simplemente tú lo declaraste y tú no mientes como un hombre lo hace, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús nos bendigas en esta semana, nos lleves de tu mano poderosa, Señor, y ante todo, Padre Celestial, que tu presencia, que tu unción, que tu gracia vaya conmigo donde quiera que vaya. Y si, Padre Celestial, mis pasos quieren llevarme a mi mal hábito, Padre, recuérdame en mi corazón que voy a cortar con el estímulo, voy a cortar con eso que me incita a ello, Padre Celestial, y voy a colocar mi perspectiva en las cosas de arriba, porque sé que eso es lo que va a ser de bendición para mi vida y mi caminar. Yo lo declaro en fe, y en el nombre de Jesús salgo de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tú estarás con nosotros. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.